Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a concluir con nuestro tercer bloque de introducción a la sociología y el tema de esta noche es la globalización, un tema muy interesante, puesto que es algo que vivimos cotidianamente y ya estamos conectados globalmente. Sin embargo, pues fue un proceso para llegar hasta este punto, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejes centrales de este capítulo? Son las relaciones entre pluralidad y sociocultural y sociedad globalizada. Como observó L. Grossberg, la globalización se ha convertido en una noción sintomática de nuestro tiempo hasta el punto de reemplazar a la posmodernidad como el concepto preferido para concebir la especificidad de la formación contemporánea. Por ello, debato aquí la idea de la globalización que conduce a una especie de homogeneización cultural de las sociedades, que es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea, a diferencia de una mezcla homogénea, es por ejemplo cuando nosotros tenemos agua, echamos limón, pero echamos el limón en trozos grandes o lo hacemos el limón completo, le echamos agua y limón. ¿Nosotros podemos separar esa mezcla heterogénea? Sí, porque sacamos los limones del agua y queda el agua aparte y los limones aparte. Pero ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa si partimos los limones, exprimimos los limones sobre el agua, le echamos azúcar, hacemos una limonada? Esa mezcla es homogénea, es decir, ya no se puede deshacer. Esto es la idea que algunos tienen sobre la globalización respecto a la cultura, ¿verdad? Homogeneización cultural. Eso quiere decir que un joven en México puede tener tendencias, gustos, modas, etcétera, similares a alguien en China, en Corea, en Europa, etcétera, debido a esto, ¿verdad? La globalización conduciría más o menos gradualmente a la igualación de las condiciones socioeconómicas, equilibrio de las circunstancias de los países empobrecidos, por lo que hace a bienestar y prosperidad con las de los centrales o desarrollados. Aquí la diferencia entre países, pues pobres y ricos, ¿verdad? Lo que a la larga terminaría con las desigualdades internas, con las asimetrías entre naciones. Que la globalización impulsa un sostenido proceso de uniformidad cultural, merced a la hibridación, entre otros procesos, lo que iría esfumando la diversidad que ha caracterizado hasta ahora las sociedades humanas. Muy bien. Por lo tanto, la globalización no solo no provoca una uniformidad cultural al esperar o anunciarla, sin embargo, que complica el hecho cultural en un seno que se registra un fuerte renacimiento de las identidades acompañado de las luchas reivindicatorias en el crecimiento bien vistas las cosas. La globalización ha implicado mutaciones en los fundamentos teórico-políticos del liberalismo que le da sustento especialmente por lo que toca la pluralidad en el comportamiento del capital frente a la adversidad, de modo tal que el sistema en su conjunto ha desarrollado en la actual fase una perspectiva y unas prácticas que se sintetizan en el enfoque denominado multiculturalismo, precisamente orientadas a dar tratamiento adecuado a la esfera cultural. Es decir, debido a la globalización, ya no hay una sola cultura. Se trata de hacer una sola cultura global, sin embargo, emergen o luchan con esta cultura global, múltiples culturas, y se da más bien un multiculturalismo. La pregunta es, ¿qué es la globalización? Hoy estamos viviendo una época única en la historia.
En solo segundos podemos comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Muchísimos países han creado organizaciones y acuerdos con la intención de establecer relaciones económicas y políticas entre ellos. Y además, la música, la comida y el cine han sobrepasado las fronteras nacionales. Por eso, cada vez más las personas adoptan tradiciones y costumbres originarias de otras partes del mundo. Todo esto es posible gracias a un proceso que lleva años desarrollándose y que es conocido con el nombre de la globalización. Pero, ¿qué es exactamente la globalización? La globalización es un proceso caracterizado por la interdependencia económica, política y cultural entre las personas y los países del mundo. Gracias a ella, muchísimas naciones se encuentran más conectadas que nunca. Para el surgimiento de la globalización fue muy importante el desarrollo de varios procesos históricos. Uno de estos procesos fue la Revolución Industrial. Esta permitió la consolidación del sistema económico capitalista. Con ello, las actividades comerciales y financieras entre los países de todo el mundo aumentaron de gran manera. Esto será fundamental para la construcción de una economía global. También fue muy importante el desarrollo de la revolución tecnológica de finales del siglo XX. Y es que inventos como el teléfono, la computadora y el Internet facilitaron los acuerdos entre las naciones y además ayudaron a difundir las tradiciones y las culturas de todos los rincones del mundo. Desde el punto de vista económico, la globalización ha permitido desarrollar una economía global. En esta economía, la producción, la distribución y la venta de productos se realiza a escala mundial. El libre comercio es su componente más importante, pues el objetivo principal de la globalización económica es reducir las barreras que dificultan el comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos de exportación y las cuotas de importación. Esa es la razón por la que muchos países han decidido crear organizaciones y acuerdos de integración económica. Haciendo esto, esos países buscan que el comercio entre ellos sea lo más fluido posible. El ejemplo más conocido de este tipo de integración económica es sin duda la Unión Europea. Otro de los actores fundamentales para la globalización económica son las corporaciones transnacionales, es decir, las compañías que tienen divisiones en varios países del mundo. Ellas dominan gran parte del capital de inversión mundial, la tecnología y los mercados. Además, son las responsables de más de la mitad de la producción industrial del mundo. Algunos ejemplos de este tipo de corporaciones son empresas como la General Motors, la ExxonMobil, la Mitsubishi y la corporación Sony. También las organizaciones económicas internacionales son claves para la globalización de la economía. Una de estas organizaciones es el Banco Mundial. Este se encarga de otorgar préstamos, donaciones y consejos para el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Otra de estas organizaciones es el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es supervisar el sistema financiero global y ofrecer asistencia financiera y técnica para los países en vías de desarrollo. También es importante el papel de la Organización Mundial de Comercio. Esta se encarga de supervisar los acuerdos comerciales y solucionar los problemas que ocurran dentro de estos. Ahora, desde el punto de vista político, la globalización provocó la creación de organizaciones políticas internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos. En estas organizaciones se discuten los problemas políticos de sus regiones y se elaboran acuerdos internacionales para mejorar las relaciones entre los países miembros. Además, la globalización ha contribuido a expandir la democracia por el mundo y a tener una mayor conciencia de los derechos humanos.
Por otra parte, desde el punto de vista cultural, la globalización ha provocado que poco a poco se vaya creando una cultura universal. Es cierto que el intercambio cultural entre las personas de distintas partes del mundo no es un fenómeno reciente. Sin embargo, la creación de las nuevas tecnologías y las redes sociales han acelerado los intercambios culturales a lo largo del planeta. Hoy, la música, la literatura, la comida, el cine y los servicios de streaming han sobrepasado las fronteras nacionales. Por eso, en numerosas regiones del mundo se han adoptado los valores y las tradiciones de otras culturas. Así que, debido a la globalización, actualmente el mundo está experimentando una importante mezcla de tradiciones. Son muchas las personas que defienden la globalización, pero también son muchas las que están en contra de ella. Por un lado, aquellos que defienden la globalización argumentan que esta ha ayudado a incrementar el tamaño de los mercados, facilitando el comercio entre las naciones del mundo. También ha contribuido a expandir la democracia, a visibilizar los derechos humanos y ha permitido conocer fácilmente la cultura de otras naciones. Por otro lado, aquellos que critican la globalización piensan que las políticas recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no han sido acertadas. Según ellos, estas solo han provocado que muchos países se endeuden, algo que ha aumentado la brecha entre los países ricos y los países pobres. Además, sostienen que la globalización aumenta la competencia, sobreexplota el ambiente y ha hecho que las corporaciones transnacionales se hayan vuelto demasiado poderosas. Y finalmente, critican la expansión de la cultura occidental, pues piensan que muchos pueblos del mundo han abandonado sus tradiciones locales y las han reemplazado por tradiciones extranjeras. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de la globalización? Para ti, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de este proceso? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Muy bien, quiero que veamos el siguiente video, que pongan mucha atención. Está algo fuerte, pero sí es necesario que pongamos atención para que veamos la conclusión de este video. Voor tegenaan zit. Ja. Stikte. Alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië voor mij. Ik zie. Voor tegenaan zit. Ja. Stikte. Alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië voor mij. Een moto. Oranje. Wat er ook. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Ik ben het liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Dat is mijn spierscheur. Maison rouge, balcon. Non. Ja. Geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd.
8, 5. Voor een huis dat van de eigenaar gaat veranderen. 750.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. De juist? Ja, dat is juist. My God. Oh man. Wat vind je eng. Interesante, ¿verdad? De que toda nuestra información está en línea. Entonces, a veces pensaríamos, este era como un video de alguien que supuestamente leía la mente y le decía a las personas lo que estaban viviendo, pero realmente por un audífono le estaban diciendo todo lo que todo lo que encontraban en la red de esa persona. Todo lo que subimos, hermanos, todo está en la red y como decía el video, puede ser usado en nuestra contra. Esta es una imagen de las tres carabelas o los tres barcos de Cristóbal Colón, porque hay quienes dicen que realmente la globalización inicia en 1492, en este año donde Cristóbal Colón viene a América, a descubrir América, entre comillas, y ahí es una conexión de todo el mundo, literalmente, porque las Europas, el Oriente, China, la India, que de hecho, pues la idea de Cristóbal Colón era llegar a la India, que no llegó a la India, que llegó a América, ¿verdad? Todos saben la historia. Entonces hay quienes dicen que este es el primer contacto o la primera fase de globalización, porque es cuando se conecta el mundo completo. Pero bueno, esta discusión, ¿verdad? Muchos sitúan la globalización pues un poco más adelante. Ahora, dentro de la globalización existe la sociedad de consumo, que es prácticamente lo que vivimos día con día. Y no ser excluido de la sociedad vigente. El individuo se ve forzado a volverse a él mismo en un muy buen producto status quo, lo que, en nuestro caso, representa volverse en un buen producto de consumo en medio de una inmensa oferta existente y con... Voy a ponerlo desde el principio, porque está en YouTube, hermanos, este está en línea. ¿Qué Entonces, va a pasar cuando nuestras necesidades básicas vamos a sean poner, satisfechas? Que vamos a... vamos a poner atención, ya lo puse desde el principio porque está en YouTube directamente. Claro. Bueno, el futuro llegó hace rato. ¿Qué va a pasar cuando nuestras necesidades básicas sean satisfechas? ¿Qué vamos a buscar? Bueno, el futuro llegó hace rato. La sociedad ha evolucionado y ya no alcanza con saciar las exigencias inalienables de nuestro organismo, sino que promueve la búsqueda de satisfacción de los deseos que ella misma crea y estimula para mantenerse en funcionamiento. ¿Cuántas cámaras le hacen falta a tu próximo teléfono? ¿Cuánto afecta un nuevo skin al rendimiento de tu juego gratuito? ¿Tanta falta te hacía comprarte una PC de la NASA si se te siguen cayendo los streams? Hoy vamos a hablar de la incansable búsqueda de la felicidad y la sociedad de consumo. Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Podría ser así. De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz. Esa es una manera de verlo. El marketing nos bombardea con promesas de una vida más feliz, la satisfacción máxima de todos nuestros deseos, pero a su vez necesita frustrar sistemáticamente ese cumplimiento para garantizar un deseo de constante movimiento. En las montañas del deseo, el instante antes de adquirir aquello que tanto deseamos representa la cumbre y después es cuesta abajo. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero busca en el fondo de tu corazón y confirmame si al final no fueron mucho más grandes las expectativas de tener el producto en tus manos.
Las críticas al consumismo nacieron durante el siglo pasado, pero no fue hasta hace muy poco que empezaron a percibir realmente una de sus características más decisivas. La sociedad de trabajadores que se empoderó e infectó todas las esquinas del siglo XX fue suplantada por la modernidad líquida y su sociedad de consumidores hasta la instauración total de su distopía por medio de las redes sociales. En el video de hoy vamos a hablar y analizar los textos de Zygmunt Bauman sobre la sociedad de consumo y cómo nos convertimos en lo que consumimos. Analicemos un día cualquiera de nuestra vida y un día cualquiera de la gente que nos rodea. Vamos a notar que el querer, el desear es la bisagra principal de nuestra sociedad. Anda a preguntarle a tu abuelo si no cree que las cosas antes estaban hechas para durar, que existían para saciar una necesidad y nada más. Ahora todo parece descartable y se programa para durar menos que un lustro. Acompañemos los nuevos lanzamientos con presentaciones espectaculares que casi nunca justifican cambiar el mismo producto que nos vendieron el año pasado o comprar el mismo juego con un nombre diferente o elegir como artista del año una persona que si no pudiese diferenciar por su voz, le sería imposible reconocer entre otros artistas que llenan la lista de los 100 más escuchados y que tampoco puedes reconocer del millón que le siguen después. Hay algo que tenemos que entender: el consumismo no es un atributo del individuo, sino de una sociedad mediante la cual se nos extrae todo nuestro deseo, todo nuestro querer y se transforma en una fuerza externa que sirve para impulsar el funcionamiento de las operaciones de la sociedad. Si logramos alienar sus deseos individuales y transformarlos en una fuerza externa, vamos a poder fijar un rumbo para todos los individuos que componen este recorte de la sociedad. Su efectividad radica en la característica que lo vuelve invisible. Esta separación del deseo no se consigue mediante la coerción, sino mediante la estimulación, multiplicación y seducción de nuestros apetitos y deseos ante la oferta constante de productos que nos prometen la satisfacción plena. Un mecanismo que está tan arraigado que nos hace creer que la elección es nuestra y no que fue instalada en nosotros a través de sus sofisticados instrumentos publicitarios. Desde una hamburguesa que no se parece a la del cartel, pasando por la figura humana retocada digitalmente, hasta la imagen del producto es puramente ilustrativa. Estas promesas resultan ser ilusiones construidas que jamás realizan plenamente lo que prometen. Creemos que cada instante en el tiempo contiene una posibilidad de otro Big Bang, sin importar qué haya sucedido en los anteriores, y pese a que esta experiencia demuestre que la mayoría de las oportunidades suelen ser erróneamente anticipadas o postergadas, mientras que la mayoría de los puntos resulten estériles, y cuando no, nacen muertos. Pese a la frustración posterior ante lo exagerado y lo engañoso de la publicidad, no aprendemos nada tras las múltiples experiencias de error, sino que recaemos en un olvido sistemático. Olvido garantizado por nuevas oportunidades de felicidad, la constante persecución y la costumbre de desechar rápidamente aquello que nos empieza a resultar frustrante u obsoleto, porque esa felicidad para descartar, el desprecio de lo viejo por lo nuevo, el recambio, facilita el salto hacia un nuevo objetivo de consumo. ¿Por qué deberíamos aplazar la satisfacción de un Big Bang? Este conjunto de aspectos es imprescindible para mantener la circulación al ciclo de consumos y desechos para que no se paralice por una satisfacción plena o definitiva. La sociedad de consumo necesita mantener esta contradicción para sostenerse en la vida de sus miembros. Eleva la importancia de la economía tanto que promueve la desafección, disminuye la confianza y hace más grande el sentimiento de inseguridad. Mientras que promete la felicidad, debe mantener el deseo de falta y mantener al sujeto en su perpetua infelicidad. Nada nos sacia y terminamos siendo esclavos de ellos. El secreto mejor guardado de la sociedad de consumo es recompensar la participación con la inclusión social, otorgándole al pagar el precio más caro de todos, transformarlos a ellos mismos en un producto consumible. Hay que entender este como un término que escapa de los lugares donde tradicionalmente lo utilizamos y descartamos por una definición un poco más abarcativa. Así, la inclusión social es la oportunidad de participar de manera plena en la vida social, para poder pertenecer y no ser excluido de la sociedad vigente. El individuo se ve forzado a volverse a él mismo en un muy buen producto status quo, lo que, en nuestro caso, representa volverse en un buen producto de consumo en medio de una inmensa oferta existente y consumir a aquellos que puedan trasladar sus propios valores adquiridos. De este modo, la sociedad evalúa constantemente a los individuos en base a sus reconocimientos consumistas y su cualidad de ser objetos deseados de consumo. Recompensa incluyéndolos gradualmente en los estratos sociales ascendentes y castiga excluyendo a aquellos que no cumplen estos estándares.
Los gadgets que portamos, la ropa que vestimos, los autos que manejamos, la comida que comemos o la bebida que tomamos se vuelven emblemas que indican a quienes están atrapados dentro de este ciclo el extracto social al que pertenecemos. La sociedad de consumidores implica un tipo de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo o una estrategia de vida consumista y que desaprueba toda opción cultural alternativa. Una sociedad en la cual amoldarse a los preconceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente en ellos es, a todos los efectos prácticos, la única elección unánime aprobada, una opción viable y por lo tanto plausible, y un requisito de pertenencia. Este modelo es viable en un escenario de exhibición donde el construido, quien soy, se presenta en una sociedad para la aprobación implícita de cómo un yo que es alguien. Las redes sociales robotizaron este cyborg dotándolo de un alcance global y los instrumentos que antes eran exclusivos del marketing son inducidos en los individuos que se ven obligados a desplegarlos en la tarea titánica de saber venderse. Nos convertimos a nosotros mismos en algo que nos vendemos, en objetos de deseo, de seducción. Ahora, la satisfacción del deseo propio no es suficiente y se vuelve tarea cotidiana exponer la versión más vendible de nuestras vidas privadas. Este deseo de aprobación es tan fuerte porque se aferra a uno de los miedos más profundos de la humanidad, el miedo a la exclusión. Porque si somos seres sociables que solo persisten gracias a enmarañados sistemas de cooperación social, el exilio es sinónimo de muerte. Antes, literal. Hoy, emocional. La mayoría de nosotros en el mundo contemporáneo tenemos miedo a ser abandonados, de que nos dejen solos, de perder el contacto con la vida que nos rodea. Es el miedo más importante que tienen las personas. Está en nuestras peores pesadillas, aunque no lo digamos abiertamente. Estoy solo, me han expulsado. De esta forma podemos entender las bases fundamentales de las cuales se aferra la sociedad de consumo, que, más que satisfacer el consumo en sí, satisface nuestros deseos primitivos de supervivencia mediante la pertenencia. Somos lo que consumimos y es lo que consumimos aquello que nos dota de la identidad, porque si podemos desprender el individuo de sus deseos, si le presentamos una identidad que pueda adoptar y llenar ese vacío, y esta identidad la construimos a base de instrumentos de consumo que sofisticamos mediante la repetición de aquellas características que probablemente funcionan, en ese mismo vacío que el marketing generó, estamos sembrando las semillas para que el individuo se desarrolle en un sujeto que se ajusta a lo que nosotros queremos vender en vez de lo que los productos deban ajustarse a las necesidades infinitas de las individualidades humanas. Entonces, si cada persona es un mundo, entenderíamos por qué un producto no siempre cumple con el 100% de las expectativas, pero sin embargo hay un único producto, o una visión dietética o sin azúcar de este. Resume en buena manera lo que Bauman considera finalmente como uno de los principales daños colaterales de la sociedad en la que vivimos. Nuestra vida de consumo establece y asegura la transformación total y absoluta de la vida humana en un bien de cambio. Mi punto es que las técnicas de humillación utilizadas por los nazis para ejercer control sobre los prisioneros están siendo implementadas de manera inversa hoy por la industria de la publicidad y la televisión, que confabulados con los centros de poder debilitan, dominan y abusan el resto de los integrantes de la sociedad. ¿Qué va a pasar cuando... Muy bien, había dejado esta tarea, hermanos. Son dos preguntas. ¿En qué aspecto se cumplen las profecías bíblicas respecto a la globalización? ¿De qué manera afecta a la iglesia de Cristo las sociedades de consumo? Esas las tienen que escribir manuscrita, es decir, a mano, lo más que puedan explayarse, lo más que puedan escribir al respecto. Y eso es obviamente la opinión que ustedes tengan respecto a las preguntas, ¿verdad? Sería todo, hermanos, por esta sesión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. See you later, dicen los gringos. Fin del comunicado.